Hola amigos, amigas. El día de hoy vamos a ver la cápsula lingüística sobre un cambio entre el inglés y el español que no es propiamente un cambio de una forma correcta a una forma incorrecta, sino que es el cambio de un estilo a otro. Este cambio es el referente a la voz. Los verbos tienen un potencial enorme, especialmente en español, pero en cualquier idioma también, que les permite indicar voz, modo, tiempo, número y persona. En español así es. En inglés el verbo es más sencillo. El verbo no indica, por ejemplo, número y persona, pero sí indica voz, indica tiempo. Y entonces en el cambio de una voz, es decir, de voz activa a voz pasiva, ahí tenemos una característica importante de diferencia entre el inglés y el español. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Yo hago la comida. Ya sabemos que no es necesario decir yo en español, es suficiente decir hago, porque en el verbo está contenida la información del sujeto. Pero aquí la pongo para aclarar un poco más. Yo hago la comida, es decir, yo soy el sujeto, el que hace. Este es el verbo que indica la acción y este es el objeto directo que indica lo que ha recibido la acción del verbo. Esto se llama voz activa. Pero aquí tenemos el cambio a la voz pasiva. El objeto directo aquí pasa a ser el sujeto acá y es la comida. El verbo no puede ser la comida hago, tiene que ser que ya ha recibido la acción y entonces la comida ha sido hecha. Aquí está el verbo aquí y ahora cambia para acá, pero cambia de forma. Y luego, por mí, que es el indicador del sujeto, este se llama agente. Es que agente quiere decir el que hace. En realidad, agente quiere decir el que hace. Porque ¿quién hizo la comida? Pues yo. Pero no lo indica de la misma manera que lo indica acá. Este es voz pasiva. Este es voz activa. Lo más frecuente en español es decir, yo hice la comida o bien hice la comida y ya está servida y vengan a comer. Quiere decir que muchas veces inclusive eliminamos el sujeto y solamente decimos el verbo y el objeto directo. Este es el estilo del español. Muy bien. Aquí tenemos los ejemplos en inglés. El inglés prefiere más la voz pasiva que la voz activa. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El sujeto I, verbo have been lied to. ¿Cómo puedo ser yo mentida? ¿Cómo puedo yo ser objeto directo? Es imposible en español que una persona, un sujeto activo pueda ser objeto directo, puede ser el objeto directo de una voz pasiva. Imposible. No podemos decir yo he sido mentida. Es decir, they lied to me, sí, porque aquí tenemos la misma construcción activa. Sujeto, verbo, objeto directo, o objeto indirecto más bien. Me mintieron, me dijeron mentiras. Esta es la voz activa. Pero yo no puedo ser el sujeto de lie. Yo no puedo haber sido mentida.
Entonces aquí vemos otro ejemplo para que quede esto más claro. 4 attempts have been made on my life. Este es el sujeto, 4 attempts. Este es el verbo, have been made, y este es un complemento, my life. Bueno, I have suffered 4 attempts on my life. He sufrido 4 atentados sobre mi vida, o por mi vida, o a mi vida, etc. Entonces, esta es la construcción más parecida al español. Esta, en cambio, es la construcción menos parecida al español. No quiere decir que este esté incorrecto o este esté incorrecto, o que este o este estén incorrectos. Lo que quiere decir es que es un cambio de estilo. Y cuando se cambia el estilo, por ejemplo, cuando se hacen las traducciones con los traductores electrónicos, con mucha frecuencia estos traductores electrónicos traducen palabra por palabra. Y al traducir palabra por palabra, dan construcciones que no se usan en aquella lengua. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que al hacer una traducción, no solamente se debe traducir la palabra, se debe traducir el estilo también. Yo hace algunos años tenía una señora amiga mía que decía, bueno, aprender lenguas es de que te fácil, porque pues te compras un diccionarito pequeño, y te aprendes 10 palabras cada día, y con eso tienes para aprender el idioma. Yo no le dije nada, tal vez lo hizo, no lo sé, pero aprender 10 palabras cada día no es aprender el idioma, porque esas 10 palabras no sabemos después cómo ponerlas una junto a la otra. Tenemos que saber el orden, tenemos que saber el estilo, tenemos que saber qué significa cada una por separado y todas juntas. Porque al poner las palabras por separado pueden significar una cosa y cuando las ponemos juntas significan otra. Entonces, amigos, esta característica de la voz activa y de la voz pasiva es muy común en inglés, pero no es muy común en español. En español se prefiere la voz activa. Por ejemplo, aquí tengo otro caso. May I be allowed to buy the lady a drink? Es decir, soy permitido, es una traducción literal, soy permitido de comprarle a la señora una bebida. No podemos decir esto en español, es imposible, es una traducción horrorosa. Entonces tenemos que decir, se me permite la señora comprarle una bebida, ofrecerle una bebida. Ese es el estilo. Otro ejemplo. We have not been paid yet. We have not been paid. No hemos sido pagados. No, es decir, no se nos ha pagado. No nos han pagado. Cambiamos a la voz activa. Y entonces tenemos el estilo. Este es el cambio de estilo. We have not been paid. No podemos decir fácilmente, nosotros no hemos sido pagados. Otro ejemplo tenemos aquí. Am I supposed to spend my life here? Am I supposed? Es intraducible literalmente. No puedo decir, soy yo supuesta o supuesto a pasar aquí mi vida. Es decir, esa es una traducción horrorosa, pero sí se pueden hacer esas traducciones cuando se meten los traductores electrónicos. Entonces, se supone que voy a pasar aquí mi vida. Eso sí, se supone que voy a pasar aquí mi vida, entonces ya estamos cambiando a un estilo que es estilo español.
pero no inglés. Algún otro ejemplo es additional funding is provided by the firm. Additional funding is provided. Ha sido otorgada, ha sido concedida, ha sido dada. Bueno, by the firm. Bueno, es más fácil decir la firma o la empresa o el negocio ha proporcionado fondos adicionales. Y entonces tenemos la construcción típica del español, que es sujeto, verbo y complemento. Bueno, aquí les voy a dar otro ejemplo que es sumamente frecuente en el inglés, sobre todo en el inglés, dijéramos, popular, porque hay grados, hay registros, se llaman registros. En un registro culto hay un registro popular, hay un registro casero, dijéramos. En el registro casero es muy frecuente la voz activa y entonces, por ejemplo, cable me when I am in Paris. Cable me no puede decirse en español, cabléame. No puede decirse, tiene que decir, mándame un cable cuando esté en París. Y entonces otra vez cambiamos al sujeto, verbo, complemento. Aquí tengo otro ejemplo. They will be gone for hours. They will be gone for hours. No podemos decir en español serán idos, pero esto es muy común en inglés decir esto, es una construcción común en inglés, pero tenemos que decir estarán fuera horas, se fueron para estar afuera horas, se fueron de alguna construcción que tenga sujeto, verbo, complemento, pero ellos no pueden ser idos. Para que un verbo se use con una voz pasiva, tiene que ser un verbo cuya acción recaiga sobre el sujeto y el sujeto quede afectado por la acción. Pero yo no puedo quedar afectada por la acción de irme. Yo no soy ida. No puedo ser ida. Tengo que irme. Otro ejemplo. In a family gathering, stories are told. En una reunión familiar se cuentan historias. No, stories are told. Literalmente sería, historias son contadas. Pero eso, como dije, en español no es aceptable. Y por lo tanto, cuando decimos estas traducciones literales son pues totalmente inaceptables. También hay aquí otro ejemplo. I've been lied to. Yo no puedo ser mentida. A mí me mintieron, o se me mintió, o alguien me mintió. Esa es la voz activa. Entonces, amigos, hay que poner mucha atención cuando hacemos una traducción. Hay que poner atención que no se traduce palabra por palabra y no se confíen en las traducciones de los traductores electrónicos. Se tienen que hacer las traducciones estilísticamente correctas, no solo gramaticalmente aceptables. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.